Hola a todos y bienvenidos a Rocket Trading Academy. Mi nombre es Fernando, cofundador de la academia, y en este video vamos a estar haciendo un análisis técnico en dos pares, en el dólar australiano contra el dólar canadiense y en el dólar australiano contra dólar neozelandés. Comenzando con el dólar australiano contra el dólar canadiense, podemos ver cómo estamos en una situación de tendencia alcista pues ya desde hace bastante tiempo. Sin embargo, estamos empezando a ver cierto fortalecimiento por parte de la presencia bajista, y eso lo vemos principalmente a raíz de esta última caída que vemos acá en el mercado, que fue pues la verdad es que bastante grande. Tenemos prácticamente tenemos una sucesión de velas bajistas que fueron de rango amplio, lo cual sugiere que el mercado está comenzando a experimentar una mayor presencia de vendedores, y lo cual también se puede reafirmar analizando los últimos dos rallies bajistas que tuvimos, y de hecho este de acá, el que estamos marcando en pantalla, termina siendo prácticamente cubierto en una sola vela. Ahora bien, a grandes rasgos, analizando los factores fundamentales en este movimiento, vienen principalmente a raíz de que en Australia estamos comenzando a ver preocupaciones a raíz de una nueva ola del tema de la pandemia, y también el dólar canadiense está presentando una situación económica en la que anteriormente presentaba debilidad por todo el tema del petróleo. Sin embargo, el mercado poco a poco está teniendo un poco más de interés por esta divisa, o esta divisa está poco a poco fortaleciéndose, cada vez más, a raíz de que toda la situación con el tema de la OPEP y demás está poco a poco pues resolviéndose. Entonces eso causa que el dólar canadiense se comience a apreciar poco a poco, y que las preocupaciones crecientes por la parte de Australia también comiencen a pasar factura, causando que el dólar australiano de nuevo comience a perder su fuerza, lo cual obviamente nos lleva en este caso a una gráfica que nos comienza a mostrar potenciales signos bajistas. Recuerden que a la hora de analizar cómo afecta los precios la apreciación de cierta moneda dentro de un par, hay una regla general que podemos seguir para poderlo interpretar de una forma más fácil, y es que si la moneda base, es decir la primera, empieza a apreciarse o a ganar valor, el precio va a subir. Y si la moneda cotizada o la moneda de la derecha en este caso empieza a apreciarse, el par va a bajar. Prácticamente esa es la forma en la que podemos analizar los distintos movimientos en el gráfico, y de nuevo en este caso, como vemos, el dólar australiano está comenzando a debilitarse y el dólar canadiense está empezando a resurgir un poco, lo cual empieza a causar este cambio en el balance en este par en concreto, lo cual obviamente se traduce a, como ya habíamos comentado, signos bajistas cada vez más fuertes. Ahora bien, adentrándonos un poco al análisis técnico, podemos comenzar por ejemplo buscando zonas de estructura, en la cual podemos encontrar pues prácticamente por ejemplo esta previa zona de resistencia, que una vez rota nos comienza a funcionar como zona o área de soporte. Ahora bien, esta zona viene más o menos, la última interacción con esta zona viene más o menos desde mediados de julio. Luego de que se rompió, vimos un pullback que nos prueba la ruptura, o que prácticamente confirma la ruptura, más o menos a finales de julio, y recientemente volvimos a ver una tercera visita a esta zona que debería estarnos funcionando como soporte. Sin embargo, tenemos por ejemplo también esta línea de tendencia, que la podemos trazar desde los mínimos de finales de junio, que termina rompiéndose en este último impulso a la baja que observamos en el mercado, que termina, de nuevo una vez más pues perforando por debajo de la línea de tendencia, y actualmente estamos viendo lo que parece ser un pullback y prueba de la ruptura, o pullback y retest según la terminología en inglés de este nivel de chartismo. Ahora bien, en este caso, ¿en cómo podemos interpretar esto, o cómo podemos sacarle provecho? Pues prácticamente como siempre, y esto es algo que constantemente comunicamos en nuestros entrenamientos, eso lo podemos hacer a través de planear nuestras operaciones. En este caso, el otro nivel técnico que me gustaría mostrarles sería también una retracción de Fibonacci desde los mínimos que nos marcaba el mercado allá por mayo hasta los máximos que tuvimos recientemente, y es porque al trazarlo vemos como esta zona de Fibonacci también nos coincide con el área que estamos observando que se ha comportado como soporte, y de hecho también podemos trazar el Fibonacci desde el mínimo que ocupamos para nuestra línea de tendencia, y podemos ver cómo esta zona también nos coincide con otro nivel de Fibonacci, con la diferencia de que en este caso es la zona del 38.2. Ahora bien,
Vamos a hablar un poco sobre cómo podríamos estructurar un plan de operativa alrededor de esta oportunidad que nos aparenta estar mostrando el mercado. La primera cosa que tendríamos que definir es decidir si vamos a operar a favor de la tendencia. En este caso aún no hemos visto una ruptura en la estructura de la tendencia clara. Eso es básicamente que aún seguimos teniendo máximos crecientes, como podemos observar acá. Tenemos un máximo creciente, acá tenemos otro, acá también, y mínimos crecientes que también se han seguido respetando pese a que la línea de tendencia que los ha estado soportando se ha roto, por lo menos momentáneamente. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, y si queremos mantener una operativa en favor de la estructura del mercado, en este caso que vendría siendo una estructura alcista, podríamos evaluar cómo el precio interactúa más o menos alrededor de esta área de precios, que es en donde ya tenemos una zona de soporte, que de nuevo el mercado tiende a rebotar hacia arriba en estas áreas, y buscar potencialmente como metas iniciales. Podría ser como meta inicial esta zona de Fibonacci, que es la zona del 23.6, o bien apuntar a un movimiento un poco más grande hacia, bueno, y de hecho esta zona de Fibonacci nos coincide con el nivel psicológico del 0.96, o en caso de que esperemos que el dólar australiano recupere fuerzas o que el dólar canadiense empiece a debilitarse más, podemos apuntar hacia la zona del 96.50 o incluso a la siguiente zona psicológica que nos coincide con esta área de resistencia de acá arriba, alrededor de los 0.97. Ahora bien, por otro lado, si quisiéramos estructurar una operación en venta, podríamos esperar a que el mercado continúe empujando por debajo de esta área de actual soporte, apuntando de nuevo a que esta zona se termine rompiendo y obviamente planificar una buena operación, es decir, no entrar de una sola vez en el impulso que nos rompa el área, sino en el pullback que nos confirme la ruptura. Y en este caso, nos gustaría, bueno, en lo personal me gustaría ver que el mercado rompa por debajo de la zona de los 0.95, que de nuevo es un nivel importante a nivel psicológico y que también de nuevo se tiende a... Y bueno, estos niveles tienden a funcionar constantemente como soportes y resistencias. Y si vemos esa ruptura confirmarse, me gustaría apuntar a un movimiento hacia la zona del 61.8 de Fibonacci, que de nuevo nos ha estado funcionando anteriormente como un soporte y previamente como una resistencia, que de hecho vamos a trazar por acá. Como pueden ver, nos ha estado funcionando como una zona constantemente de soporte o de resistencia, y la última vez que nos funcionó como soporte, lo cual también es un punto a favor. Esta podría ser una meta inicial, o bien podríamos apuntar a un movimiento un poco más abajo de este nivel en la zona de los 0.94 para al menos tomar una meta inicial y dejar una porción de la operación activa para apuntar a un movimiento un poco más a largo plazo hacia la baja. Entonces, esos serían los dos planes que podríamos estar estructurando para en caso de que el mercado cambie de estructura a una estructura bajista, en el plan que acabamos de comentar, o bien en caso de que el mercado nos continúe mostrando acción de precio que, bueno, nos sugiera que este soporte se va a mantener estando válido, podríamos apuntar a un punto de entrada más o menos alrededor del precio actual para apuntar a la zona del 0.96, que es un nivel psicológico como meta inicial. Y bien, si buscamos un movimiento más largo plazo, podríamos apuntar a la zona de los 96.50 a 0.97 como metas un poco más largoplacistas, de nuevo respetando la estructura del mercado que tenemos alrededor de estos dos niveles, que como podrán ver acá tenemos una zona que podría llegar a funcionar como resistencia, al igual que acá arriba. Ese sería el plan que tenemos para el dólar australiano contra el dólar canadiense. Ahora bien, vamos a pasar al dólar australiano contra el dólar neozelandés. Y en este caso es una operativa un poco más a largo plazo, ya que en este caso tenemos que cambiar al gráfico diario para poder observar un poco más claro prácticamente la oportunidad que les quería traer ahora. Vemos cómo el mercado nos marcaba allá por finales de 2019, antes de toda la crisis, esta zona de resistencia más o menos alrededor de los 1.083, 1.084, que en este caso de nuevo también podríamos buscar niveles psicológicos alrededor de esta zona, principalmente alrededor del 0.8, que lo tenemos un poquito más abajo, y de hecho podemos extender la resistencia para que nos cubra a partir de este nivel, que de nuevo también es importante tenerlo en cuenta. Y vemos como prácticamente desde más o menos finales de 2019 esta zona termina siendo válida como resistencia una vez más o menos en septiembre. Luego el mercado regresa a visitarla en octubre, regresa una vez más alrededor de finales de octubre, principios de noviembre, en donde empieza toda la crisis en la que estamos sumergidos actualmente, y terminamos viendo un rally sumamente fuerte
a la baja que empuja los gráficos prácticamente por debajo de la zona de equilibrio, ligeramente por debajo de la zona de equilibrio, que vendría siendo el 1.00. Y luego de que observamos este movimiento, vemos como obviamente pues tenemos una recuperación luego de que observamos, bueno, la caída tan grande que vimos. Luego esta recuperación vemos como visita una vez más esta previa zona de resistencia, y en las dos ocasiones anteriores en las que termina siendo visitada, el mercado la continúa rechazando. Y de hecho actualmente, como podemos ver por la vela de ayer, vemos una vela de indecisión, vemos que el mercado logró empujar ligeramente por afuera de la zona. Recordemos que soportes y resistencias no son precios exactos, sino áreas más bien. Y luego de que el mercado perfora esta zona, pues prácticamente vemos un rechazo fuerte que hace que la vela termine cerrando una vez más adentro de la zona, en este caso de resistencia. En este caso es un poco más complicado en cuanto al tema del análisis fundamental detrás de todo esto, ya que el dólar australiano tiene una fuerte correlación con el dólar de Nueva Zelanda. Sin embargo, a raíz de las preocupaciones sobre una nueva ola de contagios en Australia, podríamos justificar también por la parte fundamental el poder estructurar operaciones en venta alrededor de esta zona en caso obviamente de que el mercado continúe mostrando debilidad. Y otro punto importante a considerar es el hecho de que si no me equivoco tenemos decisión de la política monetaria por parte del dólar de Australia, lo cual obviamente puede llegar a tener un impacto fuerte en cómo reacciona el mercado. Y principalmente ya que tenemos esta noticia cerca del cierre de la semana, la tenemos más o menos en la noche, por lo menos en la zona horaria en la que estoy ahorita, que es la zona horaria de Centroamérica. Y esta noticia termina saliendo en la noche del jueves 6 de agosto. Así que es probable que el mercado no se mueva tanto durante este par de días previos a la noticia, simplemente por pura expectativa, que el mercado simplemente está esperando a ver cómo reacciona. Tenemos que esperar a ver cómo reacciona el mercado, mejor dicho, a la decisión de política monetaria que terminen haciendo por parte del Banco de Reserva de Australia. Ahora bien, en cuanto al plan de trading en sí, si estamos en pro de una operación en venta y estamos apuntando a que el dólar australiano comience a mostrar debilidad, o por el contrario, pues que el dólar de Nueva Zelanda se comience a depreciar. En este caso estamos buscando que el dólar australiano se debilite para ver una caída en el par, o que el dólar de Nueva Zelanda se aprecie para poder ver también el mismo efecto en el mercado, que vendría siendo una caída en el gráfico. Si vemos cualquiera de estas dos situaciones, en este caso de nuevo el catalizador más cercano es la política monetaria para el Banco de Australia, podríamos esperar a ver una confirmación, es decir, que el mercado salga claramente más o menos como vimos acá, que el mercado hizo una vela fuerte de cierre, y de hecho si hubiésemos esperado una vela más de confirmación también fue una vela bajista bastante fuerte. En caso de que veamos eso y que el precio vuelva por debajo de esta zona de resistencia, podríamos estructurar, dependiendo obviamente de la acción de precio, operaciones probablemente en venta, y en este caso podríamos apuntar por ejemplo a la zona de soporte que también nos marca la media móvil de 200 periodos, que es un soporte dinámico bastante útil, o por lo menos importante a que considerar dentro de nuestra operativa. Podemos apuntar una meta inicial hacia más o menos este nivel, que vendría siendo más o menos un movimiento que vendría luciendo más o menos así. Este nivel nos coincide más o menos con el nivel psicológico del 1.06. Si nos vamos un poco más abajo, nos podría coincidir con el nivel del 1.05, que también son niveles importantes a nivel psicológico a considerar. Y en el caso de que estemos esperando un fortalecimiento del dólar australiano, o en este caso debilidad del dólar de Nueva Zelanda, y estemos apuntando de nuevo a un movimiento alcista, es decir, a una ruptura y continuación, lo que esperaríamos de entrada sería que el mercado rompa al alza la zona de resistencia. Obviamente siempre es bueno esperar el pullback que nos confirme la ruptura, y dependiendo de cómo reaccione la acción de precio más o menos en esta zona, podríamos planificar operaciones en largo, buscando metas inicialmente en niveles psicológicos, o bien ir por ejemplo a gráficas semanales para poder buscar las siguientes zonas de estructura, que como podemos ver están alrededor de los 1.10, más o menos alrededor de los 1.101 a 1.105, que es en donde tenemos la siguiente área de estructura semanal. Y otro punto a considerar es que en gráficos semanales
podemos ver como el precio acaba de romper al alza por encima de la media móvil de 200 periodos. Sin embargo, ya que este par tiende a ser tiende a tener una característica de rango bastante fuerte, como podemos ver se tiende a mover en rangos con bastante frecuencia, podríamos ocupar más la media móvil para metas a comparación de para definir operaciones. Sin embargo, igual es un punto a favor en caso de que estemos buscando operaciones en largo o en compra en este par. Y esas vendrían siendo las dos oportunidades de mercado que vamos a estar analizando ahora. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Recuerden seguirnos en redes sociales y seguirnos en Telegram, ya que ahí también estamos constantemente publicando análisis de mercado. De hecho, el día de ayer publicamos este análisis del euro, del euro contra el dólar australiano en una temporalidad un poco más baja, en este caso fue de H4, y estábamos esperando el día de ayer pues prácticamente esta interacción con esta zona de soporte que, como podemos ver, terminó en un rebote pues bastante fuerte alrededor de esta zona. Así que si no quieren perderse también este tipo de análisis, les recomiendo que nos sigan en nuestra comunidad de Telegram. Todos los enlaces están en la descripción. Y bueno, como siempre me despido con el mismo consejo de toda la vida: planeen sus operaciones y operen su plan.